Muy buenos días, queridos hermanos, amigos de SMI Reforma El Salvador. Es para nosotros un motivo de bendición y de alegría también. Como dijo Jeremías, gozo y alegría hay en nuestro corazón al poder llegar a la intimidad de vuestros hogares y compartir el mensaje, la meditación especial que Dios tiene para nosotros en esta hora de la mañana. Así es que bienvenidos a nuestro programa. Sigan uniéndose. Bendiciones para aquellos que verán la transmisión después. Así que vamos a iniciar, pero no lo podemos hacer sin antes elevar nuestro corazón a Dios a través de la oración. Oremos, por favor. Soberano y eterno Padre que estás en el cielo, bendito sea tu santo nombre. En esta hora de la mañana queremos agradecerte por el don de la vida, por la oportunidad que nos concede de meditar una vez más en tu preciosa palabra. Rogamos, Señor, por todos nuestros hermanos que se conectan, aquellos que tienen dificultades, aquellos que están desanimados. Amado Padre, que podamos llegar con una palabra al corazón y que ellos puedan sentir tu presencia y que tu palabra no regrese vacía, sino que dé fruto para vida eterna. Oramos, Señor, por el perdón de nuestros pecados y oramos también por el derramamiento del Espíritu Santo. Necesitamos ese poder para alcanzar las victorias sobre nuestro propio yo, sobre el pecado y sobre el diablo también. Así, Señor, nos encomendamos en tus brazos de amor, deseando que tu presencia la podamos sentir siempre. Lo pedimos sin merecerlo, confiadamente lo hacemos, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis estimados hermanos, en esta hora de la mañana tenemos otro texto del libro de Mateo que nos habla de las bienaventuranzas. Y vamos a meditar hoy en el título Los humildes son bienaventurados. Y vamos a leer lo que dice la palabra del Señor en el libro de Mateo. Hay algo importante que nosotros podemos tener en cuenta. Dios dio muchas bienaventuranzas en el Sermón del Monte, pero también dio otras bienaventuranzas aparte del Sermón del Monte. Y en esta oportunidad, pues tenemos nosotros el gozo de compartir el versículo de Mateo 18, capítulo 2, o Mateo capítulo 18, versículo 2 y 3. Dice el consejo: y llamando Jesús a un niño, le puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volviereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Hermanos y hermanas, hay una bienaventuranza también en el libro de Mateo 5 que dice: bienaventurados los humildes, ¿verdad? Porque de ellos es el reino de los cielos. En esta oportunidad, Jesús estaba platicando con los discípulos, enseñándoles, como de costumbre, a poder vivir y mantener una simetría entre el consejo que Dios daba y la práctica, porque eso es lo que Dios deseaba enseñar a los discípulos, es que ellos sean más prácticos. La razón por la cual Jesús gustaba y llegaba al corazón de las personas es porque Él practicaba lo que decía. Entonces, hablando de humildad, el Señor Jesús les explicaba a los discípulos que un niño, porque Él lo puso en medio a ellos, y Jesús les dijo que si no se volvían tan humildes como un niño, no podrían entrar en el reino de los cielos. Eso dice la Biblia. Jesús estaba aconsejando a sus discípulos y ahora nos aconseja a cada uno de nosotros también, queridos hermanos, para que podamos descifrar cómo es que nosotros debemos caminar en una vida de obediencia, en una vida de santidad y en una vida llena de humildad, como dijo acá el Señor, poniendo como ejemplo a un niño. ¿Por qué sería, mis queridos hermanos, que Jesús puso a un niño como ejemplo? Pues lo que nosotros debemos entender es que un ser humano no debe guardar rencores, no debe guardar amarguras en su corazón. Por eso el ejemplo más sencillo es el de un niño. Porque un niño, hermanos, es inocente. Un niño en sus características es sensible, es humilde, es manso, es pacífico. Así
debe ser el niño que no está contaminado con ninguna malicia, no está contaminado con situaciones vagas, sino que más bien el niño es original, es sincero. Y es por eso que Jesús llamó al niño y lo puso en medio, como dice el versículo, que Jesús llamó al niño y le dijo que si no os volviereis y fuereis como niños, no entraríamos en el reino de los cielos. Eso es para nosotros también. Fíjense que hay un escrito inspirado que dice lo siguiente: el pecador impotente debe allegarse a Cristo como su única esperanza. Si se interrumpe esta unión por un momento, pone en peligro su propia alma y la de los demás. Solo estamos seguros en el ejercicio de una fe viva, pero si cometemos cualquier pecado conocido o descuidamos deberes conocidos, ya sea en el hogar o fuera, la fe se destruye y el alma se separa de Dios. Noten ustedes, queridos hermanos, amigos, cómo el Señor nos ilustra en esta hora. Nosotros, volviendo al ejemplo del niño, tenemos que ser confiados como los niños. Un niño no anda sospechando nada de maldad. Un niño inocente no anda pensando en malicias, ni anda pensando, hermanos, en hacer el mal. Aquel niño es puro de pensamiento. Ese niño tiene que estar conectado con el Espíritu Santo. Para nosotros, hermanos, ya adultos, llenos de malicias, llenos de rencores, llenos de egoísmo, que todo lo pensamos mal, somos sospechosos, es un trabajo muy delicado el poder asemejarnos a un niño. Pero no es imposible. Por eso dice acá el consejo que lo que nosotros debemos hacer es allegarnos a Jesús como nuestra única esperanza. No hay otro medio. Tal vez nosotros podamos tener algunas condiciones, alguna preparación intelectual que es muy, muy favorable. No vamos a decir que el que ha tenido la oportunidad de poder prepararse académicamente no sirva de nada. Claro, hermano, sirve mucho. Pero cuando esa preparación no se conecta con la línea especial que tiene Cristo con nosotros, con la savia verdadera, entonces toda esa preparación no nos funciona, no sirve de nada. Por eso dice aquí que nosotros debemos tener esa conexión con Cristo como la única esperanza. Y si se interrumpe por un momento, dice el escrito, si se interrumpe, mis queridos hermanos, no podremos alcanzar el objetivo. Dice acá que si nosotros desconectamos por un momento, corremos peligro de destruir la fe y el alma queda completamente separada de Dios. Qué tremendo, hermanos. Para nosotros debe ser quizá un deseo, debe ser un deseo grande, como el salmista David describía, como el ciervo clama por las corrientes de las aguas. Así deberíamos nosotros ansiar la conexión con Dios para encontrar la humildad, para encontrar la fe que nosotros necesitamos. Fíjense que hay un escrito también aquí. Miren lo que dice. Nada es tan ofensivo a la vista de Dios como el espíritu de autosuficiencia propia. Fíjese qué importante. ¿Cuál es aquel sentido de autosuficiencia? Hermano, cuando cree, o cuando yo creo, o cuando usted cree que no necesitamos a nadie más, que yo tengo la capacidad, que yo tengo el poder, que yo tengo la inteligencia suficiente como para poder desarrollar o hacer el trabajo mejor que cualquier otro. Y dice aquí el escrito que ese sentimiento de autosuficiencia es ofensivo a la vista de Dios. Qué tremendo, hermano. ¿Cuántas veces nosotros hemos fallado? ¿Cuántas veces, mis queridos hermanos, nosotros hemos errado al creernos superiores
al creernos capaces de desarrollar algún proyecto y al final nos sale mal. Porque quizá no escogimos a Dios como nuestro consejero, no le pedimos a Dios por sabiduría. Es impresionante que los hombres de fe, los hombres que han luchado en el pasado para mantener la pureza del mensaje, lo hicieron cuando depositaban más urgentemente sus pensamientos y sus consultas eran completas a Dios. Cuando los hombres se sentían ya con poder, con suficiencia, con capacidad, descuidaron la consulta a Dios, descuidaron el llamar a Dios para que les instruya y comenzaron a cometer errores. El ejemplo más grande es el de Salomón. Cuando él estaba pequeño, cuando era jovencito, dice la Biblia que le clamaba a Dios y cuando él le dijo, pídeme lo que quieras, él pidió sabiduría. Y al Señor le agradó lo que este hombre pidió. Entonces le bendijo con sabiduría, con riqueza, con fama y con todo lo demás que Dios o que él no había pedido. Ahora, cuando él se sintió grande, cuando él pensó que ya era capaz, que estaba maduro ya, dejó de consultar a Dios y cometió los más grandes errores de su vida. Aunque la historia nos dice que él se arrepintió, pero su historia de rebelión y de apostasía genera en la mente y en los corazones de las personas de hoy en día, de los conversos de hoy, un desánimo grande. Porque algunos pueden pensar, si Salomón se equivocó, ¿por qué nosotros no tenemos oportunidad? Por eso dice, hermanos, los humildes, así como un niño que no tiene malicia, que no tiene envidia, que no tiene rencor, así desea Dios que nosotros podamos estar en armonía los unos con los otros. El escrito sigue diciendo, la vida de Pedro ofrece un triste ejemplo que debiera ser una amonestación para todos los profesos seguidores de Cristo. El Salvador le había advertido fielmente acerca del peligro inminente, pero lleno de presunción y confianza propia, se jactó de su constante fidelidad y celo y declaró que estaba dispuesto a seguir a su maestro hasta la prisión y la muerte. La prueba le llegó para Pedro cuando estalló la tormenta sobre los discípulos debido a la humillación de su jefe. Dolorosas son las palabras trazadas por la pluma inspirada. Entonces, dejándole todos, sus discípulos huyeron. Y el ardiente y celoso Pedro, el Pedro lleno de confianza propia, negó repetidamente a su Señor. Después se arrepintió amargamente, pero este ejemplo debiera ser una amonestación para que todos nos guardemos de la autosuficiencia o la confianza propia que podamos tener. Qué bonito ejemplo, hermanos. El ejemplo de Pedro debe de hacernos reflexionar también a nosotros. El ejemplo de Pedro debe hacernos pensar que aunque seamos sinceros, porque así dice el espíritu de profecía, en el momento en que Pedro dijo, Señor, yo contigo voy a la cárcel, a la muerte si es posible. Dice el espíritu de profecía que Pedro lo sentía de veras en su corazón. Lo sentía. Y él, si en ese momento quizás hubiera sucedido, o en otra condición, de repente tal vez lo hubiera cumplido. Pero en ese momento no había la prueba. Cuando vino la prueba, entonces ve la realidad. Tal vez no es que Pedro no amara a Cristo, pero quizás no lo amaba tanto como para poder ir a la cárcel por él. Pero en el momento que lo dijo, lo sentía de corazón. Por eso nosotros debemos desconfiar de nosotros mismos. Por eso nosotros, queridos hermanos, desconfiemos de nuestra propia intelectualidad, de nuestro propio pensamiento, de nuestro propio criterio, de nuestro juicio. Pidamos a otros consejería. Pidámosle la opinión a otros. ¿Qué piensan de esto? ¿O cómo considerarían ustedes este proyecto o esta obra que quiero empeñar? Hermanos, nosotros
necesitamos constantemente la humildad. Necesitamos someternos a Dios, depender de Él, confiar en Él. Dice el escrito, vean, los hombres que se humillan a sí mismos como un niñito serán enseñados por Dios. Oiga esto, qué importante. El Señor no depende de los talentos del hombre, porque Él es la fuente de todo don perfecto. El más humilde de los hombres, si ama y teme a Dios, podrá poseer los dones celestiales. Qué hermoso, hermanos, esta declaración. Por eso, en ningún momento, hermanos, dejemos de consultar a Dios. No seamos como Salomón, no seamos como Abraham también, que aunque tenemos mucho que imitarle, cometió un error, porque se descuidó, porque creyó que podía. Así que, hermanos, Salomón también, imagínense, el hombre más sabio del mundo, el más inteligente, aún fracasó porque cuando se llenó de autosuficiencia, desplazó a Dios de sus consultas. Así que, hermanos, dice, los hombres que se humillan ante Dios y que nos conformamos o nos volvemos como un niñito, no en materia de capacidad intelectual o en materia digamos, de que no tenemos una experiencia, no, sino en el razonamiento especial que ellos tienen, los niños, de no guardar rencor, de reconocer sus errores, de buscar ayuda, porque ellos no tienen problemas en pedir ayuda. No tienen problemas en quizás de repente están discutiendo o se han dado algún golpe, qué sé yo, pero a la vuelta están ellos conscientes, confiados, pueden y tienen la capacidad de poder abrazar a aquel que los castigó o a aquel que les hizo un daño sin ningún prejuicio. Esa es la clase de humildad que nosotros necesitamos y a la cual el Señor dice que somos bienaventurados. Si nosotros no logramos ese poder, dice aquí el escrito, no vamos a poder heredar el reino. El Señor dice también, no depende de talentos. Esto hablando de aquellas capacidades cultivadas, intelectuales, programadas, que son buenas, como ya dijimos, son buenas. Pero si nosotros creemos que por haber tenido esa posibilidad de educarnos, todos deben hacer lo que nosotros decimos o todos deben someterse a nuestros criterios, estamos equivocados. Busquemos la presencia de Dios, porque aquí dice que el más humilde de los hombres, el más insignificante, el menos preparado académicamente, pero, oigan esta condición, pero que está confiado y con el temor de Dios participa y se somete de sus dictados, dice que él podrá tener los dones celestiales. Qué hermoso, hermanos. Qué consejo más bonito. Este libro nos está ayudando a que nosotros podamos hacer un examen o hacer una retroalimentación de nuestra experiencia cristiana. Necesitamos examinarnos para ver cuánto hemos avanzado, cuánto de autosuficiencia tenemos, cuán humildes somos, ¿verdad? Si nosotros todavía nos hace falta algo, creo que sí. Así que, mis queridos hermanos, quiera Dios que nosotros entendamos el proceso que Dios quiere que sigamos, el proceso de la humildad sencilla como la de un niño, dispuesto a perdonar, dispuesto a amar, dispuesto a recibir consejería, dispuesto a obedecer. Esa es la verdadera humildad de la cual Dios llama bienaventurados a los que obedecen y se someten a eso. Que el Señor nos bendiga, mis queridos hermanos, y el Señor pueda poner esa humildad que tanto la necesitamos en nuestros corazones. Es mi mejor deseo. Amén. Quiero finalizar elevando una oración más por todos, así que voy a invitarlos a orar. Amado y bendito Padre, muchas gracias, Señor, por habernos permitido conocer cuán importante es la humildad en nuestras vidas.
cuán importante es que nosotros podamos ser como un niño, no en su aspecto físico, no en su desarrollo intelectual, sino más bien en sus cualidades especiales que tienen de no guardar rencor, de no ser sospechosos con nadie, de amar incondicionalmente y de reconocer las faltas que muchas veces nosotros cometemos y que por el orgullo no podemos reconocer. Ahora, Señor, que conocemos que tú amas al que es humilde y se somete a tus enseñanzas, enséñanos a ser humildes a nosotros. Permites que podamos alcanzar un nivel espiritual adecuado en el cual podamos honrarte y glorificarte y que las personas también puedan reconocerte a ti, el único Dios verdadero. Amado Señor, no somos dignos, no somos merecedores, pero reconocemos que tú nos amas y a nosotros por cuestiones pequeñas a veces te ofendemos o a veces te vendemos. Ayúdanos a ser humildes. Pon en nuestros corazones ese espíritu que nos ayude a poder crecer y amarnos los unos con los otros. De manera muy especial queremos orar por los hermanos de Costa Rica que tuvieron ese accidente y están en recuperación, que pronto puedan ellos salir adelante. Y oramos también por aquellos hermanos que diariamente salen a buscar el pan de cada día. Protégelos, Señor, y que cada uno pueda depositar también su confianza en ti. Quédate con nosotros en nuestros corazones y danos siempre tu protección. Lo pedimos sin merecerlo, confiadamente lo hacemos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos, amigos. Muchas gracias por su sintonía. Que el Señor les bendiga grandemente. Y si Dios lo permite, nos vemos en la próxima. Amén.